Buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase más de filosofía del lenguaje. Vamos a empezar un nuevo tema la noche de hoy. Vamos a avanzar con la cuestión de la paradoja del Sorites y lo difuso. Bien, son dos temas estrechísimamente relacionados. Se podría decir que lo difuso está subyacente en la paradoja del Sorites. Otros filósofos, empezando desde Bertrand Russell, en lugar de hablar de lo difuso, emplean la palabra vaguedad. ¿Sí? En realidad, solamente aquellos filósofos que tienen una tendencia a usar la lógica multivalente como solución al problema, utilizan esta palabra difuso. Lo más común, lo usual es emplear el adjetivo vago o la vaguedad para referirse al fenómeno que está por detrás de la paradoja del Sorites. Bien, esta temática, por supuesto, también tiene implicaciones ontológicas. Empezamos analizando el lenguaje, pero tiene una contraparte en la realidad. De modo que, como en otros puntos que nos hemos topado, no podemos distinguir entre lo que es el lenguaje de la realidad. Y precisamente esa es una de las relaciones que tenemos que estudiar en nuestra asignatura. Bien, no sé si alguien de ustedes recuerdan cuál es la paradoja del Sorites. Si no estoy mal, presenté esta en el curso de lógicas alternativas, en la parte de justificación de los enfoques no clásicos. ¿Nadie se acuerda? No. Bueno, entonces hagamos un breve repaso. En la noche de hoy quiero eh, presentar esta paradoja, su estructura lógica y las variantes que tiene. Bien, les voy a pedir que ustedes procesen un par de artículos. El primero de ellos fue escrito o fue publicado por el año 98. A ver, perdón, no tengo presente muy bien no sé si ustedes tienen ahí la fecha. Se publicó en la revista Pucara de la facultad y es un trabajo que yo realicé en mi maestría en Pittsburgh por los años 88-90. Y ese fue mi primer acercamiento a la temática. El otro artículo fue una ponencia en uno de los encuentros ecuatorianos de filosofía, creo que era el noveno, que se realizó en el año 2006. Y constituye una especie de síntesis de algunos hallazgos que hice en mi tesis de doctorado en Bélgica. Entre tanto, entre mi estadía en Pittsburgh y el doctorado en Bélgica, eh, está la segunda maestría que hice en Lovaina,
y para la cual también escribí una monografía sobre la misma temática. Entonces, en Bélgica he estado trabajando sobre estas dos cuestiones durante 5 años y creo que conozco a fondo la problemática, los autores, las tendencias y quisiera compartir con ustedes el, esta pequeña área de lo que es el, la filosofía del lenguaje. Hay un texto de Alstom, no recuerdo el nombre de pila, que tiene un libro introductorio a la filosofía del lenguaje, un volumen lo tenemos en la biblioteca, y en uno de los capítulos aborda este problema que vamos a ver el día de hoy. Bien, en primer lugar quisiera indicarles la etimología de la palabra sorites. Viene del griego soros, que significa montón. Eh, Perdón, para el día lunes les voy a pedir que ustedes me presenten la lectura comprensiva con el subrayado multicolor de el primer artículo que publiqué en los años 90, ¿sí? En la revista Pucara. Eh, les puedo, a ver, no sé si alguien de ustedes tiene el anillado a la mano para que me indique el título y el número de páginas. ¿No? Bueno, les mandaré un mensajito por WhatsApp, pero es una revista que está impresa en tamaño A4, pero vertical, y el texto está a 2 columnas. No se pueden confundir porque el otro escrito es horizontal, ¿sí? Bueno, a ver, veamos entonces, la paradoja del Sorites es la paradoja del montón. A ver, antes de proceder, no perdamos de vista cuál es uno de los varios problemas que vamos a discutir en esta unidad. Tiene que ver con los opuestos, por ejemplo, frío, caliente, cerca, lejos, flaco, gordo, joven, viejo, claro, oscuro, rico, pobre, etcétera, etcétera. Podríamos caracterizar uno de los opuestos como la negación del otro, aunque exactamente no es lo mismo. Y entonces, con respecto a ellos, nos vamos a preguntar cuál es la relación que se da entre ellos, o quizás un poco más, de modo más preciso, en qué se diferencian los opuestos. Hay una diferencia, una oposición total, radical, ¿sí? O
es una oposición que admite una reconciliación, una compatibilidad, ¿sí? ¿Sí? Compatibles o excluyentes, ¿sí? A ver, ¿es posible que lo que esté cerca también esté lejos? ¿Lo que es alto, pequeño? Etcétera, etcétera. Lo que es F no es F. Entonces, obviamente ustedes podrán darse cuenta de que en el fondo esta problemática presenta dificultades para la lógica clásica, sobre todo con su bivalencia, que cree que únicamente hay dos valores de verdad, no hay nada intermedio, y una oración o es lo uno o lo otro, pero no ambas. Ahora, entonces, voy a representar los opuestos con F y no F, o si quieren con phi y no phi. Bien, fértil, infértil, abierto, cerrado, eh, interesante, no interesante, etcétera. Ahora, les decía, quiero preguntarme cómo es la relación entre ambos. Una primera alternativa es la de exclusión, ¿sí? Hay una ruptura, un divorcio entre ambos, por lo tanto, pongamos ahí una línea nítida, divisoria, un corte tajante entre los dos opuestos, eh, móvil, inmóvil, y movimiento, reposo, identidad y distinción, vida y muerte, ¿sí? O la otra es la de compatibilidad, la reconciliación, ¿sí? Es decir, que el un opuesto se entremezcla con el otro, y hay ahí un solapamiento, y eso es lo que podríamos llamar una continuidad, ¿sí? En vez de que haya una separación, tenemos un cambio paulatino. ¿Sí? A ver, si es que nosotros nos topamos con casos intermedios, si supongamos que tenemos aquí lo frío y caliente. ¿Qué pasa con lo tibio? ¿Sí? O si es que estuviéramos en el aula, en nuestra clase, yo podría, imagínense ustedes, me dirijo hacia la puerta, la abro y saco un pie afuera. ¿Sí? Me ubico yo debajo del dintel, una pierna o un pie está adentro y el otro pie afuera en el corredor. Y les pregunto, ¿dónde estoy? ¿Adentro o afuera? Pero estoy justamente en esta línea divisoria. La mitad al un lado, la mitad al otro lado. ¿Dónde estoy? Yo digo,
A ver, el profe está adentro. ¿Esa oración qué es? ¿Verdadera o falsa? O les pongo un vaso de agua tibia. Está aquí. Y les pregunto, ¿está frío o caliente? ¿Frío o no frío? ¿Qué valor de verdad tiene esa oración? ¿Sí? Entonces, ¿es posible que los opuestos se junten, estén combinados, haya una intersección entre ellos y por lo tanto habría cosas que son frías y calientes, eh, jóvenes y viejas, vivas y muertas, etcétera, etcétera, o no? ¿Sí? Pero sobre todo con opuestos que no son extremos. ¿Sí? Veamos un último ejemplo, la cuestión de la velocidad en un automóvil. Pensemos en la carretera. Si es que va a 5 kilómetros o a 20 kilómetros, no va rápido. Y nosotros tenemos límite de velocidad. En unos lugares son, por ejemplo, a 90 kilómetros. No sé si tal vez en la costa tenemos ahí una carretera plana, recta, podría ser un poco más. Si es que voy a 100 kilómetros por hora o a 110, 120, eso es muy rápido. Y nosotros podríamos pasar de una velocidad lenta a otra rápida a través de una serie de velocidades intermedias. Entonces, una de las preguntas que podríamos hacernos con respecto a eh, lento y rápido es, ¿dónde termina lo lento para empezar lo rápido? ¿Hay un corte? Podemos decir, si es que los extremos fueran, a ver, si es que un carro va a 5 o 10 kilómetros, eso es definitivamente lento. ¿Sí? ¿Por qué digo 10 kilómetros? A ver, ese es el límite de velocidad dentro de la universidad. ¿Sí? En otros lugares, o sea, en la ciudad, yo podría ir a 30 kilómetros. Y eso es también lento, pero es un poquito más rápido. Por el otro, pongamos 100. Ir a 100 kilómetros por hora es rápido. ¿Sí? Ahora, hay entre estas dos velocidades, hay una separación. Yo puedo, en algún lugar de esta línea, podré decir aquí, digamos, por ejemplo, en 50 kilómetros por hora, ahí termina lo lento y desde ahí empieza lo rápido. ¿Puedo hacer esa distinción, esa división? ¿Esa pretensión de poner un corte tiene base real o es puramente convencional? ¿Sí? Entonces, todos estos ejemplos que les he puesto son de adjetivos difusos. Ya voy a definir y quedará para la próxima clase, cómo entender eso que yo llamo difuso o los filósofos que manejan una lógica multivalente o teoría de conjuntos difusos emplean este adjetivo, ¿sí? En vez de este otro que tiene otras connotaciones, pero que es lamentablemente el más usado en la literatura filosófica. Bien, entonces, eso vamos a discutir en esta unidad. Si quieren todavía más, otra manera de presentar el problema consiste en decir cómo es el significado de las palabras. Sobre todo,
adjetivos, sustantivos e incluso verbos. ¿Sí? A ver. Aquí las dos opciones son un significado nítido, preciso, ¿sí? O un significado difuso. ¿Sí? Vean, el, quiero aclarar normalmente qué se entiende por vago o vaguedad. Bueno, a ver, vago no está en sentido de ocioso. Sí, por favor, dejemos ese, por supuesto, ese es un significado de la palabra, pero no me estoy refiriendo a ese significado, sino más bien cuando nos falta detalles. ¿Sí? Por ejemplo, en una campaña electoral eh, para presidente, si es que el candidato dice, voy a construir en mi periodo de 4 años, voy a construir muchísimas soluciones habitacionales, muchísimas casas. Y eso es vago, no me dice cuántas. Otra cosa podría decir, voy a construirles 100,000 casas. Ahí está, ahí es algo preciso, eso no es vago. Si es que el, falta detalles, entonces eso es vaguedad. ¿Sí? Pero otra cosa es lo difuso. ¿Sí? A ver, pensemos, apliquemos esta palabra, ¿sí? Perdón, este problema a la cuestión del montón. ¿Sí? Imaginémonos un montón de granos de arena. ¿Sí? Vamos a la playa y hacemos un montón. ¿Sí? Bueno, hay montones grandes, montones pequeños. Ahora, la palabra montón, tal como se utiliza en el lenguaje ordinario, ¿de qué tipo es? ¿Sí? Su significado es de este tipo. Es decir, yo puedo decir, para que algo sea montón necesitamos de 1,000 granos para arriba. Menos de 1,000 granos no es un montón. ¿Es así de preciso el significado de la palabra? O eh, no hay esa, esa precisión. ¿Sí? Y entonces estamos en algo que es, a ver, si quieren ustedes, impreciso, inexacto. ¿Sí? Y así para la mayoría de los adjetivos que utilizamos en el lenguaje ordinario. ¿Sí? Flaco, gordo. ¿Sí? Amable, no amable, etcétera, etcétera. Bien, el problema es mucho más grave cuando tenemos esta variación, el que puede ser cuantificada y nos pone el desafío de si podemos poner aquí un corte que esté separando los opuestos o no hay ese corte. ¿Sí? Bien, y yo les voy a presentar más luego, no en esta clase, el, una serie de láminas que van pasando del color verde al azul. A ver, este rato me pongo a dudar si es que es esos dos colores que les he dicho, pero lo cierto es que se lo hace
en como en unas 200 láminas, se pasa de un extremo al otro, pero sin que nosotros podamos detectar una diferencia entre la lámina 1 y la 2, entre la 2 y la 3, entre una cualquiera y la siguiente o la precedente. Nuestra capacidad de discriminación visual no es tan fina como para notar una diferencia entre dos láminas contiguas. ¿Sí? Bueno, eso lo haré sobre la marcha. Ok, entonces, al momento, me parece que queda suficientemente claro cuáles van a ser los problemas que vamos a discutir en esta sección del curso. Ahora, quiero presentarles la paradoja del montón. Fue presentada o fue inventada por un filósofo, a ver, me parece que es contemporáneo de Sócrates o de un discípulo de Sócrates. Su inventor es Eubúlides. ¿Sí? A ver, me parece que la etimología del nombre puede tener algún significado, ¿sí? Tengo la sospecha de que significa el de la buena voluntad, ¿sí? Bueno, queda para consultar. Podrían ustedes hacer una búsqueda en Google para ver si es que se encuentra el significado del nombre. Bien, este filósofo dio algunas variantes de la paradoja. Les voy a presentar la del montón. Tiene básicamente dos premisas y de ahí sacamos una conclusión. A ver, pero antes de demostrarles el esquema del argumento, recordemos que es una paradoja. ¿Alguien sabe qué es eso? Una paradoja es un tipo especial de argumento lógico. ¿Sí? Es sobre todo un argumento deductivo cuya conclusión es contradictoria. ¿Sí? Bien. Es decir, la conclusión es una afirmación del tipo sí y no. Bien, la paradoja del montón es sencilla. Empecemos con un caso típico de la aplicación de un predicado a un objeto. A ver, el paradoja del montón. Bien, miren, hablemos de un montón de granos de arena. Podría ser granos de azúcar, granos de sal. Si no estoy mal, Eubúlide estaba pensando en granos de arena. ¿Sí? Ahora, seguramente, supongo que todos ustedes, a menos que sean nihilistas, admitirán que hay una cantidad de granos de arena que sí es un montón. ¿Sí? ¿Cuántos granos son esos? Ese es el problema. Creo que no nos atreveríamos a decir un número.
Pero, bueno, de entrada podríamos decir, tiene que haber muchos, pero eso es difuso, ¿sí? Ahora, tendríamos que como punto inicial, como dato inicial de la paradoja, tener alguna convención, algún acuerdo sobre que un determinado número de granos sí es un montón. Yo les podría proponer, y cada uno de ustedes, por favor, contéstese a la pregunta que les hago. O sea, ¿cuántos granos constituyen un montón? Eso supone que el significado de la palabra montón es exacto y preciso. ¿Sí? Ahora, bajo esa suposición, entonces, veamos cuántos granos debería tener un montón, un conglomerado de granos para que sea un montón. Si es que me dicen, alguien podría proponer 100 granos, otro podría decir, no, es muy poco, pongamos 1000. Un tercero podría decir, 1000 no es mucho, pongamos 10,000. Quizás un cuarto tampoco esté satisfecho y diga, no, pongamos 1,000,000 de granos. ¿Sí? Bueno, en algún momento vamos a decir, sí, esto es un montón. ¿Sí? ¿Cuántos granos habrá? Supongamos que sea una determinada cantidad, por ejemplo, 1,000,000. ¿Sí? Entonces pongo acá el 1,000,000, 1,000,000 de granos, sí es un montón. Bien, esta es una premisa del argumento. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Voy a poner aquí un puntito. Y este es a ver, no quiero pintarle ese granito, no hacerle muy grande para que se vea que es una cosa mínima. ¿Sí? Si yo les preguntara, ¿es esto un montón? La respuesta seguramente de todos ustedes será, no es un montón. ¿Sí? Un grano no es un montón. Y a veces se dice, uno es ninguno. De acuerdo. Ahora, premisa mayor. Y esta es la premisa que se va a repetir varias veces. Si a lo que no es un montón, no es un montón, añado un grano, ¿el resultado qué será? ¿Montón o no montón? ¿Sí? ¿Sí? ¿El resultado qué es? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Si a lo que no es un montón añado un grano, ¿el resultado se convierte en montón? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Sí, no. No sería un Sí. montón, ¿sí? No sería un montón, ¿ya? Entonces, ese es precisamente la premisa mayor, no un montón. Y ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que a lo que no es un montón añado un grano y obtengo un no montón? Porque la primera premisa me dice que un grano no es un montón. Entonces, la premisa mayor me está diciendo que si a lo que no es un montón añado un no montón, la respuesta es no montón. ¿Sí? Eso parece obvio. Si ustedes me admiten la primera premisa, por la misma razón tendrían que admitir la segunda premisa. ¿Sí? Si yo añado si de lo que a lo que no es azul añado otra cosa que no es azul, el resultado no va a ser azul. ¿Sí? Si a lo que no es azucarado añado
lo que no es azucarado, el resultado no va a ser azucarado. ¿Sí? Bien. Ahora, continuemos. Voy a poner acá, este puntito le voy a dibujar acá. ¿Sí? Esta es mi primera premisa. Aplico una primera vez a este montón, a este grano, que no es un montón, le añado otro grano. ¿Ya tengo ahí un montón? ¿Sí? La respuesta será no. ¿Sí? Ahora, apliquemos segunda vez la premisa mayor. Hemos dicho que esto no es un montón. Añado otro grano, ¿sí? Y sabemos que un grano no es un montón. Entonces, a lo que no era un montón, añado otra cosa que no es montón. ¿El resultado va a ser montón? Hemos admitido que el resultado no es un montón, pero ahora ya tengo 3. Y así aplico tercera vez la premisa mayor. A lo que no es un montón, añado un simple grano, el resultado no va a ser montón. Hasta que aplique 1.000.000 de veces esta premisa mayor y voy a tener un 1.000.000 de granos. ¿Sí? No es un montón. Y aquí ya tengo la contradicción de que no es montón y sí es montón. Bien, esa es la paradoja del Sorites. ¿Sí? Bien, resumiendo entonces, fíjense, la estructura de este argumento es la de que empezamos con un caso paradigmático de lo que en este caso es la no ejemplificación de un objeto con respecto a una propiedad. Y luego añadimos esta premisa mayor que me dice que un cambio mínimo que a lo mejor ni siquiera se puede percibir con respecto a este caso paradigmático, jamás me va a hacer pasar del un opuesto al otro. ¿Sí? Si es que tengo un no montón, el añadir un grano no me va a saltar acá. ¿Sí? Es igual que, y luego en la próxima clase les daré el ejemplo del calvo, que tiene la misma estructura, fue igual inventado por Eubúlides. Yo tendré supongamos que tenga unos 100.000 cabellos en mi cabeza. Si se me cae un pelo, no por eso me voy a me voy a convertir en calvo. ¿Sí? Entonces, una diferencia mínima en la posesión de una de estas propiedades no me hace saltar, ¿sí?, al otro lado de esta frontera entre los dos opuestos. Entonces, eso parecería que estoy en este continuo, pero si es que eso es verdad, entonces nunca atravesaría y todo, ¿sí? Bueno, aquí llego a una contradicción. Entonces, si es que no tuviéramos nosotros esta otra premisa, entonces la conclusión sería, nada es un montón. ¿Sí? Bueno, chicos, creo que se me terminó el tiempo y con la clase de hoy nos hemos introducido en un conjunto de problemas que no solamente tienen que ver con el significado de las palabras, sino con sus correlatos ontológicos. Podríamos en el fondo decir el problema que vamos a abordar, que hemos empezado a abordar el día de hoy, es el de no solamente qué significa la palabra montón, sino qué es un montón. Y eso es algo que pertenece a la naturaleza de las cosas. ¿Sí? Bueno, no les quito más tiempo. Les agradezco.